Para algunos jugadores, la búsqueda de la belleza es casi tan importante como la victoria. Por ejemplo, el gran maestro español Juan Manuel Bellón, quien ya ha estado en el Rincón de los Inmortales por una partida bellísima, como la que vamos a disfrutar hoy. Hoy nos vamos a una ciudad de Cataluña que ha producido muchos ajedrecistas de alto nivel, Tarrasa. Estamos en el torneo que se jugó allí en 1990. Juan Manuel Bellón tiene las piezas blancas frente a un rival durísimo en aquel momento, el búlgaro Kirill Georgiev. En 1990 creo recordar que tenía 2.605 puntos de elo, que con la inflación hoy serían bastantes más. Por tanto, es un rival de armas tomar y Bellón empieza con el peón de dama, D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3, alfil E7 y alfil G5. Hemos llegado por transposición a una posición súper conocida de la defensa ortodoxa contra el gambito de dama. H6, alfil H4, enroque, esto es la variante Tartakover, ahora E3 y B6. Y quizá algunos de ustedes conozcan una partida de gran valor histórico, la sexta del duelo Fischer-Spassky, Campeonato del Mundo de 1972, donde aquí Fischer tomó en D5 y en fin, eso es otra variante. Bellón prefirió jugar aquí dama C2, alfil B7, ahora tomó en F6, alfil por F6, alfil por F6 y C por D5, E por D5. Y aquí empieza, digamos, el baile o la parte más sustancial de la partida, porque Bellón hace una jugada que se sale por completo, como tantísimas veces a lo largo de su carrera. Siempre se ha distinguido por ser un jugador muy imaginativo, creativo, de pensar, digamos, fuera de los límites de la caja, ¿no? Total, que Bellón aquí, en lugar de desarrollar este alfil de F1 o de jugar la torre a D1 en previsión de que las negras jueguen C5, o jugar B4 precisamente para luchar contra C5, de manera que si las negras insisten se abriría esta columna B para que la torre toque el alfil de B7. En fin, aquí hay muchas ideas, digamos, ortodoxas, pero Bellón prefiere ir por su cuenta y jugar G4. Es una jugada agresiva sin duda y no exenta de lógica, puesto que el avance del peón a H6 ha creado un punto de ruptura en G5, eso es verdad, pero los matices son importantes. No siempre este tipo de avances son dignos de aplauso. En este caso es discutible. Primero, porque las blancas todavía no están desarrolladas, necesitan como mínimo 2 tiempos más para terminar su desarrollo, el rey está aún en el centro y además el centro del tablero no está fijado, es decir, las negras tienen una ruptura evidente en C5, que van a hacer enseguida de hecho, y ya saben ustedes que contra un ataque en el flanco, lo mejor, ya lo dijo el maestro Nizovich hace más de 100 años, es un contraataque en el centro. Por tanto, Kirill Georgiev juega C5. Bellón se enroca en largo y Georgiev toma en D4, C por D4, E por D4. Ahora se puede jugar de otra manera. De hecho, 1 o 2 años más tarde, Bellón volvió a repetir esta apertura contra Clovans y su rival aquí se anticipó a la ruptura en el flanco de rey y se defendió de una manera interesante. Jugó aquí G6 y contra H4 alfil G7, de manera que contra G5 pudo jugar H5. Insisto, es un recurso interesante previniendo el ataque de las blancas. Pero Georgiev juega caballo C6, que es totalmente natural, por supuesto, entre otras cosas porque aumenta la presión sobre este peón de D4 que no puede ser defendido por
por otros peones. H4, Bellón es obviamente coherente con su idea de romper en G5, G6 y, a pesar de que entrega un peón, G5, porque lo que quiere Bellón es abrir líneas cuanto antes contra el monarca enemigo. H por G5, H por G5, alfil por G5, jaque, rey B1. Bien, Bellón ya ha conseguido lo que quería y desde el punto de vista de las negras, ese alfil en G5, una vez que ha hecho su función de ganar un peón, ya no pinta nada ahí, de hecho está mal, porque obliga a la dama a defenderlo. Además, ese alfil, una vez que se han abierto líneas por aquí, es importante conservarlo para defender mejor a su rey, así que Georgiev juega alfil F6, que mantiene la presión sobre el peón de D4 y además, según lo que hagan las blancas, incluso puede seguir con rey G7, torre H8, y ahí la entrega de peón por parte de las blancas pues empezaría a ser más que cuestionable. Sin embargo, Bellón tiene ideas verdaderamente muy directas para seguir atacando, porque su próxima jugada es alfil D3. Y entonces supongo que Georgiev, lo llamo Kirill porque también tiene un hermano que es jugador, y otros Georgievs, que es un apellido común en Bulgaria. Georgiev aquí dijo, bueno, pero ¿por qué me hace alfil D3 si me está permitiendo caballo B4? Que parece una jugada muy natural y muy buena. Y supongo que el gran maestro búlgaro calculó lo siguiente: caballo B4, dama D2, caballo por D3, dama H6, amenaza mate en H7, torre E8, dama H7 jaque, rey F8, la torre por el caballo que se ha comido el alfil, y entonces alfil A6 atacando la torre y activando este alfil que estaba pasivo. El rey negro puede escaparse por E7 eventualmente si fuera necesario, y este alfil de F6 estaría protegiendo suficientemente a su rey, y entonces Georgiev llegó a la conclusión de que en esa variante él no tendría ningún problema, incluso podría quedar con algo de ventaja, de modo que jugó caballo B4. Pero resulta que a continuación Bellón no hizo nada de lo que Georgiev había calculado. Conozco a Georgiev, es una persona muy tranquila, pero supongo que aquí se llevó uno de los mayores sustos de su vida, porque la jugada de Bellón es sacrificarle la dama. Jugó alfil por G6, y pronto van a ver ustedes que no es ninguna locura, sino es más bien una idea muy creativa y muy profunda y muy buena de Bellón. Claro, hay que aceptar el regalo de la dama envenenada, porque si no las blancas estarían atacando gratis. Por tanto, caballo por C2, alfil H7 jaque. Este jaque es importante, dado que si el rey se fuera a H8, alfil por C2 es jaque descubierto, y luego esta torre da un jaque letal, la otra torre, la de D1, da un jaque letal en G1. Por tanto, ese rey tiene que ir a G7 sí o sí. Entonces, torre de D a G1, y ahora el alfil de F6 tiene que volver a G5, pero esta vez con un motivo distinto, para poder darle una salida a su rey vía F6. Alfil G5, caballo por G5, y ahora, ante la amenaza del jaque descubierto, caballo de G a E4, jaque descubierto, hay que escapar con el rey a toda velocidad, porque si no, ese rey sería pronto cadáver. Entonces, rey F6, ahora torre H6 jaque, el rey se refugia de momento en E7 y alfil por C2. Bien, acabada esta serie, digamos, de hostilidades y de golpes, vamos a, ahora que la tormenta ha amainado, vamos a hacer un recuento y una evaluación también de esta posición, ¿no?
si se fijan ustedes, en realidad Bellón lo único que tiene son 2 piezas a cambio de una dama. Eso es muy poca compensación, por no decir casi ninguna. Pero si se fijan un poco más, verán que este rey en E7 está francamente expuesto. Y resulta que entonces las 2 piezas, los 2 caballos, sí están compensando la dama de menos que tienen las blancas. De hecho, ahora es importante darle más casillas a ese rey para que se pueda proteger, porque si no, el jaque N1, el alfil puede ir por F5 después, en fin, hay diversas maneras de atacar con las blancas verdaderamente muy peligrosas. Por tanto, Georgiev juega dama de 7, que es una defensa correcta, para que el rey negro pueda escaparse vía D8. Bellón sigue con el jaque N1, efectivamente, torre E1 jaque y rey D8. Y ahora una jugada fina y muy buena, torre E5. Si le preguntan ustedes a las máquinas, es probable que le digan que también es muy interesante torre F6, y lo es, pero es menos humana. Torre E5 podemos ver con claridad que es una buena jugada porque aumenta la presión sobre el peón de D5 y además habilita un eventual alfil F5 sumando al alfil de C2 al ataque directo contra el rey negro. Por tanto, aquí hay que pensar bien con negras qué es lo que se hace. Por ejemplo, F6 sería un grave error, aunque sea sea tentador hacerlo. F6 no vale por caballo E6 jaque, y cuando el rey se mueva, por ejemplo a C8, caballo por F8 ataca la dama en D7 y por tanto las negras no tendrían tiempo de tomar, o bueno, si lo hicieran, si tomasen la torre de E5 quedarían muy mal, perdidas en realidad. Por tanto descartamos F6. Otra jugada que tiene un aspecto razonable sería torre E8. Bien, ahí las blancas tienen 2 ideas. Una sería torre D6, un truco táctico con la idea dama por D6, caballo por F7 jaque y luego caballo por dama, pero ahí las blancas entregan demasiado material para recuperar la dama. Eso seguramente no conduciría a más que tablas. Pero contra torre E8 es mucho más fuerte torre H7. Les invito a ustedes a que lo comprueben, pero verán que ahí las blancas, después de torre E8, torre H7, las blancas tendrían una clara ventaja. Bien, por tanto, descartadas ambas, la tercera jugada razonable es rey C7, se sigue huyendo con el rey y se da paso a esta torre de A8, en fin, hay diversas ventajas en esa jugada. Georgiev seguro que había previsto alfil F5, que fue la siguiente jugada de Bellón, y contra dama de 8 no creo que hubiera previsto lo que ahora hizo Bellón, porque a primera vista podemos deducir que el ataque de las blancas ya no da mucho más de sí. ¿Cómo continuamos atacando aquí? Parece que las negras ya están reorganizando sus piezas y que a esta partida le queda poca historia. Pero la próxima jugada de Bellón también es digna de aplauso. Alfil E6. Como ustedes pueden ver, tomar el alfil es muy poco recomendable por la entrada del caballo en E6 con jaque. Y se amenaza el peón de F7, por tanto no hay nada mucho mejor que F6. Pero eso ha debilitado la casilla E6, como luego veremos. Bien, ahora es el único momento en el que Bellón no juega con precisión. Sus ideas son correctas, pero aquí tendría que haber sido más preciso. Y en lugar de tomar en D5 con el alfil inmediatamente, que es lo que hizo, tendría que haber dado primero un jaque en H7 y luego tomar en D5. La razón de eso, luego les explicaré por qué, es que contra torre H7, jaque, obviamente ahora el rey no podría ir a C8 porque está el alfil.
Sin embargo, cuando después Bellón dé ese jaque, el rey sí podrá ir a C8 y eso es una diferencia muy importante. Insisto, Bellón jugó aquí alfil por D5 y ahora hay que pensar de nuevo qué hacemos con las negras. Tomar el caballo de G5 es verdaderamente poco recomendable porque torre H7 jaque, luego se captura el alfil. Les invito a que comprueben todo eso por ustedes mismos, pero verán que el ataque de las blancas es verdaderamente brutal y ganador. Por tanto, Georgiev pensó un buen rato y tomó la torre de E5, pero eso le va a llevar a la derrota. Aquí tendría que haber tomado en D5 con el alfil. Y me imagino que a estas alturas de la partida, creo que es el movimiento 29, Georgiev estaba apurado de tiempo, porque claro, esta partida es de pensar mucho. Y seguramente no pudo calcular con precisión algunas variantes realmente complejas. La jugada que hubiera dado mucha ventaja a las negras, quizá ganadora, sería alfil por D5 jaque, alfil por D5, caballo por D5 jaque, y ahora no rey B8, sino rey C8. ¿Se acuerdan cómo les he dicho que antes era imposible rey C8 cuando estaba el alfil aquí? Pero ahora sí sería posible. La diferencia es que después de alfil por D5, caballo por D5 jaque, si el rey se va a B8, entonces las blancas siguen con caballo E6, atacando la dama, F por E5, caballo por dama, torre por caballo, y entonces este caballo va a B4 de tal modo que contra torre por D4 dispone del jaque, caballo C6 jaque y caballo por D4. En cambio, si el rey estuviera en C8, en esa variante, al no existir la maniobra caballo B4, caballo C6, las negras ganan material y quedan con una posición ganadora también. Por eso era tan importante para Bellón haber dado primero el jaque en H7 en lugar de tomar directamente en D5. Pero insisto, estos son cálculos que hoy podemos hacer muy bien con la ayuda de una máquina, pero con el reloj en marcha, apurado de tiempo, con la tensión de una partida tan dura como esta, Georgiev no fue capaz de ver tan preciso y lo que hizo fue tomar la torre en E5. Pero eso permite que las blancas puedan dar este jaque. Ahora, si rey C8, seguiría alfil por B7 jaque, rey B8, alfil A6. Y la entrada de la torre con jaque en B7 es absolutamente letal. Por tanto, contra ese jaque no hay más remedio que irse a B8. Por tanto, contra rey B8, torre por B7 jaque es obvio. Entonces, rey C8 y ahora caballo E6, lógicamente atacando la dama. Este es el último momento en el que Georgiev podría haber luchado mucho más, tal vez incluso arañar un empate. Claro, si Georgiev fuera una máquina, aquí seguramente hubiera jugado distinto. No quiero atiborrarles con variantes muy complejas. Si aquí Georgiev salva su dama, por ejemplo, con dama F6, caballo por F8, dama por F8, torre F7, bueno, hay algunas ideas principales. Por ejemplo, es probable que el jugador búlgaro renunciase a entrar ahí porque vio que las blancas en muchas variantes toman el peón de E5 y ese peón es muy peligroso avanzando luego a E6 y E7. Esta torre está encerrada en A8 y por tanto su intuición le dijo que esa posición era perdedora, lo cual no está tan claro. Pero, insisto, como es humano, él decide devolver la dama y entonces juega E por D4 atacando el caballo de C3, a lo cual lógicamente Bellón toma y recupera su dama tomando en D8. Ahora las negras tienen dos variantes, en realidad las dos son más o menos igual de malas.
Contra torre por D8, sencillamente torre F7, el alfil ataca la torre de A8 y entonces si torre B8, alfil E6 jaque y se acabó porque las negras pierden un montón de material. Georgiev optó por la otra continuación, que es tomar el caballo en C3, pero entonces sencillamente caballo E6 atacando la torre, torre F5 ataca el alfil, torre C7 jaque, rey B8, torre D7 defiende la torre y amenaza no solo, perdón, defiende el alfil de D5 quiero decir, y amenaza no solo la torre de A8 sino mate en D8 y la casilla F8 está cubierta por el caballo de modo que la torre negra no puede evitar ese mate. Así que Georgiev ya completamente a la desesperada hizo un último intento con C2 jaque, rey por C2, torre por F2 jaque, rey C3 y aquí abandonó porque para evitar el mate las negras tendrían que sacrificar un montón de material y sería un desastre. Quiero aprovechar esta partida para recordarles una sugerencia que ya les he hecho alguna vez. Por favor, cuando analicen con sus amigos inhumanos, con las computadoras, no den demasiada importancia a las evaluaciones que hace la computadora. Tengan en cuenta que las máquinas, por definición, encuentran siempre la mejor defensa y algunas veces esas defensas son totalmente inhumanas, son poco menos que imposibles para que las vea un jugador humano. Y eso lo tenemos que tener siempre en mente cuando analizamos una posición con computadoras. En cualquier caso, Juan Manuel Bellón una vez más nos deleita con su precisión y produciendo enorme belleza. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal y si ya está suscrito, bueno, pues que siga disfrutando durante mucho tiempo. Y por supuesto, mil gracias.